Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ministerios Edificar los saluda. Continuamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 1 al 12. Tenemos un título: Se asombraron y glorificaron a Dios. Bien, oro para iniciar. Padre bendito, Padre santo, gracias Dios por este nuevo día. Gracias por esta nueva oportunidad. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Ruego que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir tu preciosa palabra, que podamos ponerla por obra día a día, que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendice cada hermano en la fe, todo aquel que se dispone a escuchar tu preciosa palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Tiene un título: Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Bien, capítulo 2 de Marcos, y estos versos del 1 al 12, en ellos vemos la curación de un paralítico. Y esto nos enseña, número 1,
que pronto se corrió la voz de su llegada. Número 2, qué bien respondió Cristo a la expectación de ellos. Número 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Número 4, las amables palabras que Cristo dirigió al pobre paciente. Número 5, la cavilación de los escribas sobre lo que Cristo acaba de decir. Número 6, la impresión que causó la curación del paralítico. Bien, veamos. Número 1, que pronto se corrió la voz de su llegada. Aunque no estaba en la calle, sino en una casa, la gente vino a él tan pronto como se supo que estaba en la ciudad. Verso 1. Inmediatamente se reunieron muchos. Verso 2. Y amados hermanos, donde está el rey, allí se reúne la corte, tanto que ya no cabían ni aún a la puerta. Dichosa visión, qué bendición, amados hermanos, cuando vemos que la gente acude presurosamente como una nube a la casa de Cristo, cuando acuden a escuchar la palabra de Dios. Número 2, qué bien respondió Cristo a la expectación de ellos. Y les hablaba la palabra, les predicaba la palabra. Muchos de ellos acudirían solamente en busca de curación y algunos quizás por mera curiosidad. Pero cuando todos estuvieron reunidos, Él les predicó la palabra, las buenas nuevas del Evangelio, de que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, para el perdón de pecados. No hay lugar impropio ni tiempo inoportuno cuando se trata de exponer a las almas el camino de la salvación. Amén. Número 3. En esto llegan unos hombres trayéndole un paralítico. Verso 3. El pobre hombre estaba impedido de acercarse a Jesús por sí mismo. Por eso era cargado por 4, llevado en camilla como si fuera en un ataúd. Allí estaba el paralítico con toda su miseria, pues necesitaba ser llevado, pero era una muestra de gran caridad por parte de los que le llevaban. Estos buenos parientes, vecinos o amigos pensaban que si se lo llevaban a Jesús, no tendrían que molestarse más en volverlo a acarrear. Y por eso hicieron todo lo posible por presentarlo ante Cristo. Y recurrieron al único medio posible. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Verso 4. Este hecho mostraba claramente la fe de ellos y su fervor. Se ve que estaban decididos a no marcharse sin la bendición de Cristo. Número 4. Las amables palabras que Cristo dirigió al pobre paciente.
Al ver Jesús la fe de ellos, verso 5, el esfuerzo persistente de los amigos del paralítico fue evidencia visible de la fe de ellos en Cristo para sanar. Y queridos hermanos, la fe genuina y fuerte puede obrar de muchas maneras, ya que vence unas veces las objeciones de la razón, otras veces las objeciones de los sentidos. Pero cualquiera sea el modo con que se manifieste, será aceptada y aprobada por el Señor Jesús. Cristo dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos cuán tiernamente se dirige a él. Le dice: Hijo. Cristo reconoce en los suyos no solo a hermanos, sino a hijos, al tener en cuenta que la palabra griega no indica una situación legal, sino un amor tiernísimo, como el cálido abrazo de una madre. Hijo y paralítico, pero las palabras que siguen son muy dulces. Tus pecados te son perdonados. En aquella época, muchos judíos pensaban que todas las enfermedades y dolencias eran el resultado directo de los propios pecados. El paralítico pudo haber creído esto también, por lo que debió haber recibido gustoso el perdón de sus pecados antes de ser sanado. La palabra griega para son perdonados se refiere a echar o ahuyentar. Y escuchemos la palabra en Jeremías capítulo 31, verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Miqueas capítulo 7, verso 19 dice la palabra: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Así Jesús despidió el pecado del hombre y lo liberó de su culpa. Cristo, amados hermanos, es quien perdona nuestros pecados. En Él hay perdón de pecados. Él es quien sana todas nuestras dolencias por gracia. Número 5. La cavilación de los escribas sobre lo que Cristo acaba de decir. Eran expositores de la ley y su doctrina era verdadera. Los escribas estaban en lo correcto al decir que solo Dios puede perdonar los pecados, pero estaban equivocados al decir que Jesús blasfemaba. Ellos se negaron a reconocer que el poder de Jesús provenía de Dios, mucho menos que Él mismo fuera Dios. En efecto, Cristo demostró ser Dios, no solo al perdonar los pecados, sino al curar al paralítico, sino también al conocer los pensamientos de ellos. Y conociendo luego Jesús
en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Verso 8. Y quien así penetraba en los pensamientos, de cierto podía perdonar pecados. Pero para que un milagro oculto quede demostrado por otro manifiesto, prueba su poder de perdonar mediante el poder de sanar, al ser esto último más fácil que lo otro. Verso 9 al 11. Es mucho más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Ningún ser humano puede probar o refutar la realidad de esto, puesto que es un hecho invisible. Sin embargo, ordenar a un paralítico que camine sería más difícil de decir convincentemente, porque las acciones del paralítico inmediatamente verificarían los efectos de la orden. El poder de Jesús para sanar la enfermedad física del paralítico demostró la veracidad de la afirmación y poder de Jesús para perdonar pecados. Hijo de hombre, Jesús usó este término para referirse a sí mismo y enfatizar su humillación. Y escuchemos qué nos dice la palabra en Hebreos, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Número 6. La impresión que causó la curación del paralítico. Verso 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. No solo se levantó el hombre, sino que cargó también con su lecho. Y tan rápidamente se le fortificaron las extremidades y salió a la vista de todos. Tantos testigos, ¿cuántos eran los espectadores? En verdad, los milagros de Cristo no tenían precedente. Y amados hermanos, cuando vemos lo que Cristo hace por las almas, debemos reconocer que nunca hemos visto cosa semejante. Amén. Qué hermoso. Oremos. Gracias, Padre eterno y soberano, por tu palabra, por todo lo que nos permites aprender hoy. Gracias, Señor Jesús, por esos milagros que has hecho en nuestras vidas. Y te doy muchas gracias por ese milagro precioso del nuevo nacimiento. Gracias por tu misericordia. Gracias, mi Cristo precioso, porque tú eres Dios, aquel que perdona pecados, aquel que cura enfermedades físicas y espirituales.
Eres aquel quien conoce todos nuestros pensamientos, quien conoce nuestro corazón y lo más profundo de él. Bendito eres tú, precioso Jesús. Gracias por tu gran misericordia y tu gracia para con nosotros. Bendito eres. Amén. Bien, si este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con otras personas. Que Dios los bendiga grandemente y lindo día para todos. Bendiciones.